Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Hoy traigo un tema, el último vino. El último vino de lo cual vamos a tratar, porque siempre Dios tiene lo último y en lo último lo mejor. Él siempre es quien ríe último, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Vamos a hablar del último vino del Señor Jesús. Vamos a hablar de lo que el Señor dijo en Lucas capítulo 22 y desde el versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Gloria sea al Señor. Y es interesante asimilar esto. Primero, cuando habla de la Pascua, que Él era la Pascua legítima, aquella fiesta del Antiguo Testamento, de aquel corderito que inmolaron en Egipto para su sangre ponerla en los marcos de las puertas de los israelitas, para que cuando pasó el ángel de Jehová matando a todos los primogénitos no los tocara a ellos. Era un símbolo de la sangre de Jesucristo. Y ahora Él dice aquí: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, porque se celebraba la fiesta en ese momento de la Pascua que Él quería comer con ellos, porque Él mismo estaba materializando el símbolo de aquella Pascua. Él era la Pascua de Dios. Pascua es el corderito que mataban, y ahí estaba el Cordero de Dios, presentando su propio cuerpo, su propia vida por todos nosotros. Cuánto he deseado, porque había llegado el momento, ya no había más Pascua. Él sabía que lo venían a arrestar para crucificarlo por tus pecados y por los míos. Entonces dice el versículo 18: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. Tomó la copa, esta copa que en Corintios dice es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Es el nuevo pacto, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. La sangre que nos redime de todo pecado. Ahora, en este caso, Él dijo que volverá a beber cuando el reino de Dios venga. Aquí en la tierra, cuando venga con el Señor, vamos a beber entonces otra vez ese último vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero en victoria como Rey. Ya no más como Cordero, ya no más como sumo sacerdote, como está ante la presencia del Padre, pero como Rey con nosotros, reinando. Cuando Él venga a reinar en la tierra por 1000 años, con los redimidos por su sangre, beberá entonces con nosotros de nuevo. ¡Aleluya! El último vino. Siempre Dios reserva lo mejor para lo último. Lo vemos en la Biblia en muchas áreas y aún en la tribulación de las personas. A lo último se ríe Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es el que se ríe. Parece que el diablo nos mueve, nos sacude y que ya acaba con nuestras vidas, que la noche nunca va a comenzar a aclarar. Y de momento ¡zup!, sale un sol radiante, efectivo y glorioso, enviado por Dios. Recuérdate, no nos dará tribulación más fuerte que la que podemos llevar. Hablando del último vino, vamos a hablar de últimas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos, por ejemplo, Elías con los profetas de Baal. Parecía que los profetas de Baal ya habían arrasado con todo. Tenían temor los que creían en Jehová,
porque se había enfermado el gobierno de Israel y por ende el pueblo, la nación de Israel. Por eso es muy importante que los gobiernos por los cuales elegimos con el voto sean hombres y mujeres que se acerquen a Dios, no estas partidas liberales que se han sido electos, que lo que están es provocando a Dios a ira. Pero lo importante es que entonces, cuando ya llegó el momento, Dios levanta a Elías por inspiración del Espíritu de Dios. Este es el momento y Elías reta. No lo pudo hacer antes porque no había recibido del Espíritu Santo la visión, mucho menos la inspiración. Cita a los profetas, ustedes conocen la historia, y dijeron, bueno, vamos a ver ahora quién es Dios en Israel. El Dios que conteste por fuego, ese es el Dios. Y mataron 2 bueyes, le hicieron allí un altar y empezaron los de Baal. Y les dijo, no, ustedes primero. En otras palabras, yo soy del último vino. ¿Eres tú del último vino? Lo que vas a estar aquí con el Señor. Gloria a Dios si eres. Y si no, puedes serlo si aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal. Bueno, comenzaron a clamar y era ya casi de noche y nada. Elías se burlaba de ellos. Y ya a lo último, cuando le tocó a él, entonces oró, Padre, para que sepa este pueblo, después que restauró el altar con las 12 piedras, una por cada tribu de Israel, clamó y Dios hizo descender fuego y se comió el holocausto. Todo el agua que le habían echado encima, aquello, la barrió hasta las piedras. Ese es el poder de Dios. El último rió mejor. Y claro, ustedes saben que allí en aquel glorioso evento, 400 o más de 400 profetas de Baal fueron decapitados por Elías y sus hombres. También podemos nosotros analizar cómo Dios parecía que Faraón era más poderoso que Dios y no dejaba salir al pueblo de Egipto. Y ellos trataban y venían y le decían, y plaga tras plaga, y más se endurecía. Dios no puede conmigo, como algunos arrogantes sobre la faz de la tierra, apoyando y aprobando leyes de aborto, de homosexualismo, lesbianismo, matrimonios del mismo sexo, retando a Dios. Dios, no importa, destruyó a un faraón y puede destruir a 1 millón de faraones, de esos que sirviendo a Satanás retan la soberanía de Dios. Bien, entonces, pues en este caso ahora estábamos diciendo de Egipto, la cultura más alta, los poderes más altos, los poderosos, aquellos únicos que tenían la comida para darle, cosa esta que atrajo a todos los patriarcas con sus familias para un total de 70 que llegaron a Egipto. En tiempos de José, el patriarca, que fue llevado a Egipto como gobernador, acusado de adulterio que estuvo y convicto de adulterio con la mujer de Potifar, adulterio que no cometió, y ustedes muchos saben la historia, pero fue a la cárcel y de allí Dios lo sacó. Entonces, Dios lo puso por rey. ¿Quién se glorificó? Dios. El que parecía derrotado aparentemente por sus hermanos, por la circunstancia, por la mujer de Potifar, ahora es gobernador de Egipto. Y no solo eso, sino que Faraón endurecido, llegó y Dios le dijo, ahora sí, Él los va a dejar ir. Cuando pasó el ángel de Jehová y todas aquellas casas donde no estaba la sangre de aquel cordero pascual que representaba a Jesucristo, en todos aquellos lugares, repito, donde no estaba la sangre del cordero, barrió todo primogénito, fue muerto por la visita del ángel. Y entonces los dejó ir. Entonces se glorificó el Señor. El último vino lo bebe el Señor, porque Él es Alfa y Omega. Lo dice 4 veces en el Apocalipsis. ¡Aleluya! Alfa y Omega, principio y fin. Él es, fue antes que todo y después de todo sigue siendo Él. Gloria a Dios, confía en Él. Él te va a bendecir grandemente. Seguimos analizando y, hermanos, vemos la iglesia. La iglesia también comienza en un estado a ver cómo va a terminar de este último vino que vamos a beber con el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este Cristo que en el principio, dice San Juan capítulo 1 y versículos 1 al 3, lo voy a leer. Ustedes lo saben también de memoria, pero yo lo voy a leer.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo era este Verbo. Antes de todas las cosas, por quién y para quién fueron creadas todas las cosas. Luego, ¿quién puede ser la madre de ese eterno? Nadie. Si Él era con el Padre antes de todas las cosas, de los 8 millones de galaxias que se conocen por el hombre, antes que eso se formara, ya Él era, porque es eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, formando al Dios sempiterno, creador de los cielos y la tierra, al cual nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, alma, cuerpo y espíritu. Una unidad trina. Gloria a Dios. No es mi tema en esta hora, por eso vamos a omitir todo comentario al respecto. Regresemos al último vino. Aquí encontramos ahora, encontramos una situación gloriosa en que la iglesia comienza en pañales. ¿Dónde comenzó la iglesia? Comenzó en el pesebre, allí con las vacas, donde nació Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, de los redimidos por su sangre, no de la religión, de los redimidos nacidos de nuevo, porque Él reclamó que el que no naciera de nuevo no vería su reino. Ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios, nace en Belén y allí comienza la estructura en la dimensión humana. Es muy importante anotar que Jesucristo nunca actuó como Dios. Él actuó como hombre. Algunos se confunden. Sí, hermano, Él podía hacer eso porque Él era Dios. Él no actuó como Dios en su dimensión peregrina en la tierra, como hombre. Por eso nosotros que no somos dioses, podemos hacer lo que Él hizo. Y dice, lo que yo hago, el que en mí cree, lo hará también y mayor que lo que yo hago, porque voy al Padre, al que es mayor que yo. Luego, en esa dimensión humana, Él muestra la gloria del Padre en su vida, la restauración que a su figura quería traer toda la humanidad, que todos los hombres seamos como Él fue. Por eso dice que tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto. ¿Quién es? Jesucristo. Gloria sea su nombre. Cuando comienza la iglesia, todo va en ascenso. Observe que Dios tiene en su bosquejo algo ascendiendo, hasta que llegue a lo último, a la victoria. En ese ascenso viene el nacimiento del Hijo de Dios en un pesebre, su desarrollo como niño común y normal, hijo del carpintero José, se va desarrollando con sus hermanos y hermanas que tuvo José y María después que nació el Señor Jesús. Y entonces llega el ministerio y la cruz del Calvario. Aparentemente otra derrota, pero el grado superlativo. Crucifixión que el diablo trató de detener en el desierto para hacer caer a Jesús, como hizo caer al primer Adán, pero fracasó. Este Jesús, en obediencia al Padre, lo venció. Llega a la cruz del Calvario, nos representa todo y en Él carga el pecado y nos hace a todos nosotros, nos da el derecho de morir por su muerte a la naturaleza pecaminosa del primer Adán, nuestra naturaleza humana, derecho a morir por la fe en Él. Gloria a Dios. A ese cautiverio, a esa derrota, a esas pasiones deshonestas, a la muerte misma en nosotros, a la enfermedad, Él la hace morir en la cruz del Calvario. Entonces, después que pasa la cruz, viene la resurrección. Observe cómo todo sigue en ascenso. Viene la resurrección de Jesucristo. Y aunque la trataron de confundir los soldados romanos, aunque trataron de desvirtuarla, se glorificó. Y es un hecho probado, histórico, la resurrección de nuestro Señor, quien se apareció a más de 500 personas en un periodo de 40 días sobre la faz de la tierra después que resucitó. Y entonces asciende a los cielos y los discípulos lo ven ascendiendo a los cielos. ¡Oh, gloria a Dios! Y se les dice, así como la habéis visto ir, así volverá a la tierra. Mi amado amigo, amiga, y aunque el diablo no quiera, usted no lo crea, aunque usted sea quizás un ateo, o usted sea un beato, un religioso, un confundido,
Cristo viene a reinar a la tierra con todos los redimidos por su sangre. Y usted puede ser uno más si acepta a Cristo hoy. Él quiere venir con todos sus redimidos a gobernar aquí en la tierra. Cuando llega allá al lugar celestial, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el soñado por todos los profetas, el escrito en aquellas sagradas escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo por el gran profeta Isaías. Allí llegó el que, de acuerdo a Isaías 61, venía a librarnos del cautiverio, a librar a los presos de la cárcel, a todos los cautivos de problemas morales, espirituales, físicos, a proclamar el día de salvación, el gran día del Dios Todopoderoso. Aparece Jesús, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores. Va al cielo y en el tabernáculo celestial depositó la sangre que había pagado en su dimensión humana. La sangre que ya no eran más símbolos de machos cabríos y de toros y de becerros, sino la propia sangre del Hijo de Dios, llevada no al tabernáculo hecho por Moisés, sino al tabernáculo hecho por Dios antes de la fundación del mundo, para pagar el precio de nuestra redención. Cuando llega arriba y se glorifica el Señor Jesús, desciende el Espíritu Santo y nos bautiza. ¡Gloria a Dios! ¡Oh! Sigue el ascenso, ¿se fijan? Crucifixión, primero nacimiento, crucifixión, resurrección, glorificación en el cielo, y ahora establece su reino bajo el impacto del Espíritu Santo y crece como dinamita que corre por toda la faz de la tierra, y su iglesia se hace invencible, y él dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, para tratar de derrotar esa gloriosa marcha de la iglesia de Jesucristo. La religión mata y asesina a millones que tenían que confesar según ellos lo que ellos querían. Pero ellos no se doblegaron, sabían en quién había creído y el Espíritu Santo moraba en ellos. Y no pudieron. La iglesia siguió en su desarrollo. Estamos en el último capítulo de la historia de la humanidad. Estamos en la última milla del camino. Y en esa última milla del camino, amado hermano y amigo, la iglesia glorifica el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, con más victoria que antes, con más unción, con más dedicación, a pesar que hay traidores, que hay mentirosos y que viene la apostasía en que muchos van a negar la eficacia del nombre de Jesús. Pero no es menos cierto que millones y millones y millones estamos dispuestos a dar nuestra vida por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Cuando lo conoces, no hay quien te pueda separar de él. Acéptalo, recíbelo. Gloria sea al Señor. Continuamos en este desarrollo y entonces llega el momento de rapto. Cuando ya aquí en la tierra no haya que predicar más el Evangelio, subimos al cielo y allá se celebran las bodas del Cordero. ¡Gloria a Dios! Y en esa boda del Cordero, cuando le presenta a la novia, la iglesia de sus redimidos al Padre, él recibe reinado. Y cuando recibe reinado, el diablo es lanzado fuera, fuera del cielo. Ya no puede subir más a acusarnos. Apocalipsis capítulo 12. Y entonces quedamos con el Señor preparando el reino, gozándonos. ¡Aleluya! Allá en el reino, él dijo en la porción que habíamos leído: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La Pascua. Y allá vamos a estar celebrando tremendo fiestazo que no lo podemos identificar sin especular. Por eso mejor omitimos todo comentario y permitimos al Espíritu Santo que nos haga soñar y ver lo que va a ser esa boda del Cordero. Regresamos con el Señor acá en la tierra. Y entonces, cuando recibamos allá los dones y los poderes y vengamos a reinar con Cristo aquí en la tierra, ya venimos identificados como hijos legítimos de Dios en dimensión divina. El último vino es el sabroso. ¡Aleluya! ¡Gloria sea el Señor! Y lo vamos a beber aquí en la tierra cuando reúna a Israel de los 4 vientos de la tierra y se cumpla entonces la fiesta de los tabernáculos.
3 fiestas que faltan, como he presentado en otras ocasiones: la de las trompetas, la fiesta de la contrición o arrepentimiento y los tabernáculos. Las trompetas en la venida del Señor con sus ángeles con voz de trompeta. La contrición, Zacarías 12:10, cuando habla acerca de la contrición, que lo reconocerán como el Mesías que ellos traspasaron, y llorarán y se afligirá Israel. Y el tabernáculo, los 1000 años, la fiesta de los tabernáculos, los 1000 años de paz que va a tener Israel con el Señor y todos nosotros sobre la tierra. Entonces vamos a beber el último vino con el Señor. Y después de eso se nos va a dar, después del juicio horrible que viene para los que no aceptaron a Cristo, a nosotros se nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva. ¡Aleluya! Y Jesucristo, 1 Corintios capítulo 15, 24 a 28, le devolverá el poder, la potestad que recibió al Padre, para que nosotros estemos con el Padre en todo. El último vino, aleluya, de la victoria, cuando ya se cumple el reino. No lo beberemos anunciando la muerte de Cristo, sino lo beberemos gozando el reinado de Cristo. Ese último vino, mi amado amigo, tú lo puedes recibir, tú lo puedes sentir en tu vida. El Espíritu Santo que quiere descender a ti, recíbelo en este momento, acéptalo. Padre, en el nombre de Jesús, salva muchas almas. Que muchos hombres y mujeres te reciban como su Salvador personal. En este momento lo proclamo hecho en la autoridad de tu nombre y te doy gracias. Amén. Hay algo bueno para ti, que estés capacitado para beber del último vino del Señor cuando vengamos con Él en gloria. ¡Aleluya! Estando en Cristo, si puedes soñarlo y puedes creerlo, puedes realizarlo en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Pasa de muerte a vida, de derrota a victoria, de inseguridad a la seguridad del reino de Dios. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.